¿Cómo están ustedes? Es un placer nuevamente encontrarnos ahora para avanzar en la cuarta competencia de nuestro modelo de gestión por competencias denominado 7SECOP de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que como escuela avalada estamos, como le comentaba en la anterior competencia, incorporando a nuestro entrenamiento y a nuestra especialización de coaches después de haber transcurrido su primer año de formación. Cuarta competencia, que se denomina gestión responsable de los actos lingüísticos. Continuamos en nuestro ámbito, como dice acá en este gráfico, de integración y gestión ontológica. Este ámbito de integración y gestión ontológica que tiene 4 competencias. La primera, que fue escuchar con apertura y desde el compromiso del coachee, y aquí ampliada ya la competencia número 4, gestión responsable de los actos lingüísticos, como muestra esta placa. Esta es una competencia que, si bien vamos a invertir unos minutos para enfatizar algunas cosas quizás diferentes y quizás nuevas en cuanto a enunciarlo, en cuanto a presentarlo, pero que por supuesto tiene un profundo fundamento en el trabajo que nosotros hacemos de los actos lingüísticos y los compromisos sociales. Este trabajo que hacemos en el marco del entrenamiento del primer año y que mucho trabajamos y que mucho tiempo le dedicamos y que los coaches de sus minigrupos y los entrenadores le dedican bastante tiempo para poder avanzar. Recuerden que nosotros en algún momento del primer año decimos que hay 2 cosas claves para darle sustentabilidad y un avance productivo al entrenamiento de su primer año. Uno es la relación que ustedes tienen, en ese caso le decíamos tienen, en este caso tenían, y por supuesto que sigue siendo así, con el compromiso. Esta capacidad de ustedes como estudiantes, como quienes se están formando en ese momento como líderes y facilitadores ontológicos, ahora como coaches ontológicos profesionales, esta posibilidad de darle sustentabilidad al proceso desde su elección. No hacer las cosas porque las tenían que hacer, por algún mandato, por obligación, sino por esta posibilidad de elegir hacer las cosas con su propio compromiso. Y 2, la gestión que ustedes iban haciendo de los actos lingüísticos, diciendo que van avanzando con su compromiso y van gestionando con los actos lingüísticos. Hoy se constituye esto en la cuarta competencia del coach ontológico profesional, la gestión responsable de los actos lingüísticos. La definición de esta competencia dice, es la capacidad, recuerden, una vez más, es la capacidad de crear un espacio conversacional. Miren qué interesante, ¿no? Crear un espacio conversacional, como dice esta placa, a partir de los compromisos lingüísticos que faciliten la articulación de nuevas posibilidades, haciéndose cargo del alcance y consecuente impacto del hablar. Acá resaltamos 2 ideas, compromisos lingüísticos haciéndose cargo. Nosotros no solo en primer año trabajamos la idea de los actos lingüísticos y los compromisos sociales, sino, ustedes recordarán muy bien y tienen muy presente, esto que empieza siendo una competencia genérica llamando palabra plena, donde nos importa mucho qué decimos, para qué lo decimos, cómo lo decimos y la oportunidad de lo que decimos. Así que por el lado de esta distinción lacaniana de palabra plena y por el lado de los compromisos lingüísticos, de los actos lingüísticos, venimos nosotros de un proceso de trabajo muy sólido en el primer año y que hoy ya, viéndose ustedes como coaches ontológicos, lo integramos esto, lo capsulizamos en una competencia que tiene que ver con la gestión responsable de los actos lingüísticos. Recuerden que nosotros hemos trabajado en el CEOP. Este es uno de los importantes aportes que hemos podido presentar y contribuir en esta competencia, que es nuestro compromiso lo que orienta nuestra escucha y es la escucha finalmente la que dirige o direcciona el hablar. Aprendíamos nosotros en primer año que el líder tradicional del siglo XX habla desde lo que sabe y aún muchas veces sin saber también habla, decíamos. Y nosotros dábamos el paso cualitativamente hacia adelante diciendo los líderes en servicio en este iniciado siglo XXI, coaches ontológicos profesionales con ese trasfondo, no hablamos de lo que sabemos, hablamos desde nuestra escucha y nuestra escucha está orientada por el compromiso. En el caso de un coach ontológico profesional,
hablamos nosotros desde lo que escuchamos y escuchamos desde nuestro compromiso a percibir, a capturar, a tener el compromiso del coachee. Así que fíjense ustedes ahora dónde queda ubicada esta gestión responsable de los actos lingüísticos, esta palabra plena en esta secuencia. Empezamos a aparecer con el hablar, habiendo trabajado el escuchar, habiendo trabajado la importancia del compromiso, habiendo trabajado la relación, el vínculo en este espacio de coaching, habiendo trabajado la coherencia ontológica. Lejos de la propuesta del programa metafísico donde pone sobre relieve al emisor, al decir, fíjense dónde ahora estamos ubicando la importancia del hablar con los compromisos lingüísticos y el hacerse cargo del decir y su correspondiente impacto. Gestión responsable de los actos lingüísticos. ¿Alguna distinción de términos? Gestión, visto como conjunto de acciones que hacemos en un contexto determinado, como dice esta placa, con el propósito de lograr ciertos resultados. Como dice mi amigo, mi apreciado amigo y colega, persona que una y otra vez pasamos tiempo y traemos a la conversación, Bernardo Blechmar, él escribe un libro que se llama Gestionar es hacer que las cosas pasen. Un libro maravilloso que los invito a buscarlo, a tenerlo dentro de su bibliografía. Gestionar es hacer que las cosas pasen y un trabajo realizado magnífico en el campo educativo desde su expertise en el mismo. Gestión, conjunto de acciones que se hacen en un contexto determinado con el propósito de lograr ciertos resultados. Responsable, esta idea que nosotros en este segundo año, cuando empezamos a trabajar el tema en el primer módulo de Éxodo y Éxito, y si ustedes recuerdan decíamos, pasamos de la idea de valor de la responsabilidad a la idea de competencia. Somos más, estamos siendo más o menos capaces de hacernos responsables. Esta idea de responsables, reconociéndonos como generadores y protagonistas de lo que ocurre, aceptando las consecuencias de lo que esto puede conllevar. Así que gestión responsable y actos lingüísticos, ni más ni menos que las expresiones, como hemos aprendido, del lenguaje que adquieren categoría de universal toda vez que un pedido es pedido en una lengua española, en inglés, en árabe, en sudafricano, en francés, en alemán, el hecho de que podamos reconocer el acto lingüístico llamado pedido en cualquiera de estas lenguas, este acto lingüístico toma la categoría de universal. Tenemos afirmaciones como actos lingüísticos universales, declaraciones, juicios, promesas, ofertas, pedidos, que conforman esta manera en que vamos conduciéndonos, que vamos casi timoneando nuestro devenir como seres lingüísticos que somos y que ustedes han profundizado y conocen muy muy bien y que recordamos en este momento cuáles son esos actos lingüísticos, los cuales nunca está de más invitarlos a profundizar, a repasar. Pregunta en esta placa, ¿qué observamos en un coach ontológico profesional que gestiona responsablemente los actos lingüísticos? Gestionamos 5 comportamientos observables. Si les parece bien, vamos a hacer un repaso de estos comportamientos observables. El primero de ellos, como comportamiento observable, vemos que el coach ontológico profesional habla reconociendo el carácter generativo del lenguaje y el poder que deviene de este. Sabemos, hemos aprendido que no hace muchos años se ha dado el salto hacia adelante, un paso importantísimo, pequeño pero enorme para la humanidad, recordando el paso que el hombre da en la luna, diciendo fue un paso pequeño pero enorme para la humanidad. Creo, permítanme mantener el paralelismo de que pasar de simplemente una comprensión del lenguaje como descriptivo a una comprensión del lenguaje como generativo ha sido quizás en lo lingüístico un paso pequeño, pero en cuanto al impacto que deviene en términos de poder para la humanidad ha sido enorme. Así que el primer comportamiento observable se lo ve al coach ontológico profesional haciendo uso de ese carácter generativo. El segundo, vemos al coach identificando y mostrando la diferencia entre los distintos actos lingüísticos y sus usos apropiados. Cómo nos dirigimos respecto a un hecho, cómo nos relacionamos con ese hecho, viviendo ese hecho
como afirmación y acercándonos o relacionándonos con él desde un juicio como interpretación y teniendo la distancia correcta entre el juicio y el hecho, no haciendo de nuestros juicios hechos, es una habilidad que se aprende y que el coach ontológico necesita transformarse en alguien que gestiona con una capacidad diferencial. Por eso identifica y puede mostrar eso con claridad, con convicción y con una manera de acercarle la mirada del coachee, de que el mismo coachee pueda empezar a visualizar cómo en su propio lenguaje estas cosas están ocurriendo. El comportamiento número 3 tiene presente y valora los compromisos sociales que comprende cada uno de los actos lingüísticos. En otras palabras, en el comportamiento 2, la capacidad de ver la diferencia entre una afirmación y un juicio. En el comportamiento 3, ¿cuáles son los compromisos sociales que hacen a una afirmación y cuáles son los compromisos sociales que hacen a un juicio? Por ejemplo, las afirmaciones que tienen que ser verdaderas y para que lo sean tienen que ocurrir con evidencia. Los juicios que tienen que ser contributivos y para que lo sean tenemos que revisar la autoridad, la fundamentación y la forma con que ese juicio es dado. Esto es parte de los comportamientos observables del coach ontológico profesional. Y pasamos entonces al comportamiento número 4. Este comportamiento que lo que dice es esa capacidad, visto en términos de comportamientos, de diseñar la interacción conversacional utilizando los actos lingüísticos para acompañar al coachee en su creación de futuro. Miren cómo vamos componiendo esto. Primer comportamiento, la distinción, este poder de venir en la diferencia entre lenguaje descriptivo y generativo, entendiendo la importancia del poder existente en el lenguaje generativo. Luego, la diferencia entre los actos lingüísticos. Comportamiento número 3, los compromisos sociales que hacen a cada acto lingüístico y la posibilidad, con estos actos lingüísticos, diseñar una interacción conversacional para acompañar al coachee en su creación de futuro. Finalmente, el comportamiento número 5 es la capacidad, a través de pedidos, ofertas, promesas, declaraciones, de coordinar acciones con el coachee a partir de determinados acuerdos. El coach ontológico profesional no juega, no es un partner, no es un socio, pero también participa desde sus compromisos en el proceso de aprendizaje ontológico. Por lo tanto, tiene la competencia de establecer esos acuerdos que puedan ser en favor, siempre en favor del coachee en su proceso de aprendizaje ontológico, toda vez que trabaja en el primer nivel de aprendizaje, que es la acción, en el segundo nivel, que es la manera de observar, y en la posibilidad de llegar a un tercer nivel de aprendizaje en profundidad, que es la forma de ser. Los resultados esperables para el coach ontológico profesional. En el coach ontológico profesional esperamos que reconozca y practique el poder que deviene de la utilización comprometida de los actos lingüísticos. Vemos a los coaches ontológicos profesionales mostrando responsabilidad en su hablar. No hablar de manera vacía, gratuitamente, como cualquier persona que pueda hablar compartiendo juicios sin hacerse cargo de dos cosas, primeramente, de la distinción que hay entre juicios y afirmaciones, viviendo sus juicios como tales, y el impacto que estos generan. No, los coaches ontológicos profesionales nos paramos hablando con responsabilidad. Practicamos la efectividad de nuestras acciones, buscamos esa eficacia de nuestras acciones, buscamos llevar a cabo las acciones que generen el valor agregado que ésta tenía en su diseño. Revisa la validez y fundamento de los juicios propios y de otros. La relación con los juicios es de competencia y en el caminar llega a ser de maestría. Observa la relación entre juicios y ser y la posibilidad de diseño estratégico del segundo. No somos nuestros juicios, somos conscientes de que nuestros juicios impactan en nuestra manera de ser, pero nuestra manera de ser puede ser diseñada, un diseño estratégicamente ontológico de nuestro devenir. ¿Qué esperamos en el coachee como resultados observables? Que el coachee comprenda la importancia en su vida de declarar y prometer interviniendo en la creación de su mundo. Las promesas y las declaraciones, queridos amigos, está ausente en el devenir humano clásico. Los coaches somos seres humanos, líderes en servicio, que facilitamos la comprensión de incorporar estos actos lingüísticos con responsabilidad en la vida.
El coachee empieza a reconocer supuestos, creencias y valores de su estructura interpretativa. Empieza a contemplar posibilidades no consideradas anteriormente. Empieza a manifestar a través de una gestión responsable de sus propios actos lingüísticos en su vida una manifestación de satisfacción y completud. El coach ontológico profesional conoce que a partir de los actos lingüísticos dispone de claras herramientas de indudable poder en el aprendizaje transformacional, objetivo de fondo del proceso de coaching ontológico. El camino de aprendizaje ontológico tiene 3 niveles: la relación con la acción, con la manera de observar y con la transformación. Los coaches ontológicos estamos preparados para acompañar el aprendizaje transformacional y efectivamente que ocurra la transformación en ese coachee y en esa persona. Finalmente, el lenguaje, diría el doctor Rafael Echeverría, es acción. Hablar es actuar y por lo tanto una intervención que transforma. Si hay una esperanza de transformación, esa esperanza está escondida en el lenguaje, ya que somos seres lingüísticos, interpretativos, que tenemos, a diferencia de otros seres vivos, la posibilidad de acceder a ese mundo lingüístico, de poder empezar a hacer uso y gestión de ese mundo lingüístico a favor de la transformación. Ahí estamos, los coaches ontológicos, preparados, comprometidos, con competencias, con una formación profunda, con una mirada del fenómeno humano y de la realidad donde se esconde una posibilidad. Recuerden, nosotros estamos para contribuir en la conversión del juicio de sentido que hoy las personas, los seres humanos, tienen cuando estamos atravesando una crisis de sentido que está en distintos ámbitos del quehacer social, pero especialmente ha llegado para poder estar con los individuos. Los coaches ontológicos, como diría el doctor Rafael Echeverría, somos una posibilidad para la humanidad. La humanidad nos necesita. Y como volvería a insistir en este tema, los coaches ontológicos somos aquellos seres humanos que estamos preparados para colaborar desde la conversación, desde la gestión responsable de los actos lingüísticos en el cambio de juicio de posibilidad y sentido. Somos una posibilidad para contribuir en la construcción de sentido personal, organizacional y social. Y mucho de esto ocurre cuando los seres humanos empezamos a tener una gestión responsable de los actos lingüísticos. Queridos coaches ontológicos que se están formando para certificar como tales, parados en el liderazgo en servicio, en esa vocación, en ese corazón donde los convoca la posibilidad de pararse en el mundo como posibilidad, los invito a empezar a caminar con una gestión responsable de los actos lingüísticos como competencia profesional, pero especialmente como la muestra de que como líderes en servicios estamos para marcar una diferencia, porque son los líderes en servicio los que hacen una diferencia en un mundo que nos necesita. Así que muchas gracias por profundizar esta cuarta competencia que se llama gestión responsable de los actos lingüísticos y los invito a disfrutar las conversaciones que de ellas surjan con sus entrenadores, con sus coaches de minigrupo, con sus duplas en sus minigrupos. Muchas gracias.